Saludos a todas y a todos. Soy la maestra Berenice Álvarez López, postulante, abogada postulante, radico en México y el día de hoy me acompaña el doctor Antonio de Anquín, quien también es abogado postulante en el país de Argentina. Muy bien, pues el día de hoy les vamos a traer un tema que es bastante importante. Si empezamos con la presentación, por favor. El cual lleva el título de Las corridas de toros en México, entrelazamiento de las violencias sufridas por toros y los niños y niñas. Pasamos por favor a la siguiente. Muy bien, primero, para poder entender las corridas de toros aquí en nuestro país, en México, es muy importante analizar el contexto social. Eh, ¿En dónde se encuentra México con relación a la violencia? Primero, México es una sociedad con amplios problemas de violencia y maltrato animal. Ocupa el primer lugar en maltrato animal a nivel Latinoamérica y el tercer lugar a nivel mundial. De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, durante el año de 2023, México fue considerado el sexto país más violento a nivel mundial y el primero a nivel Latinoamérica. Es decir, podemos ver que en nuestro contexto social, México es un país violento. Violento hacia los demás animales y violento hacia los animales humanos. Por lo tanto, pues aquí es donde debemos de cuestionarnos el por qué están permitidas las corridas de toros en un contexto social de un país violento. Siguiente, por favor. Haciendo una radiografía legal respecto a las corridas de toros, de acuerdo al INA, que el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las corridas de toros fue una actividad instaurada por los españoles, lo cual tiene su lógica, ya que pues justamente es España los que nos colonizan. De acuerdo a datos históricos, la primera vez que se realizó una corrida de toros en México fue en el año de 1529 en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues es justamente esta plaza tan importante en donde se lleva a cabo por primera vez este espectáculo. Hay que estudiar, hay que analizar también los lugares en México donde ya han sido prohibidas las corridas de toros. Obviamente, pues esto ha sido a través de amparos o a través de iniciativas en cada uno de los congresos locales. Y tenemos, por ejemplo, que algunos de los estados en donde ya actualmente están prohibidas es Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y muy recientemente Veracruz, no en todo el estado, pero sí en algunos municipios. Siguiente, por favor. Ahora, desgraciadamente también tenemos lugares aquí en nuestro país donde las corridas de toros han sido declaradas como bien cultural y material. Y pues estos estados son Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas. Eh, en Ciudad de México existen diversos amparos donde se está discutiendo actualmente la legalidad de las corridas de toros a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución del recurso de revisión 2-2023, dejó sin efectos la suspensión ordenada por un juez de distrito, argumentando que afectaba derechos legalmente constituidos a favor de las personas que participan en las corridas de toros y que dependen económicamente de estos eventos, al tratarse de una actividad legalmente conocida como lícita. Como podemos ver, pues aquí en la Ciudad de México, recientemente, el año pasado, tuvimos una orden directa de la Suprema Corte de Justicia donde se vuelve a autorizar que se estén celebrando las corridas de toros. A la fecha todavía se siguen celebrando. Por supuesto que tenemos amparos, los cuales ya se deben de estar analizando y estudiando para que esta actividad sea finalmente, entre en una suerte de que sea abolida, porque esto no es legal y lo vamos a analizar el por qué más adelante. Ahora, algunos países del mundo donde se llevan a cabo corridas de toros y donde son legales es en Ecuador,
Curiosamente, aquí en este país, en Quito, está prohibido sacrificar al toro durante las corridas. Es decir, el fin último, pues no es quitarle la vida al toro, pero estamos viendo que hay una utilización de un ser sintiente. Ahora, España, pues todos sabemos que ahí es donde nacen las corridas de toros. En Francia también está permitido, México, por supuesto, Perú. Y en Portugal, que aquí pasa algo que vale la pena comentar, en Portugal está prohibido matar al toro también en la plaza, pero hay excepciones y en estas hay dos localidades cercanas a la frontera en donde al toro se le mata de una forma muy cruel, donde participan los espectadores y esto lo hacen con base en el argumento de que es una tradición. Otro país donde también pues se llevan a cabo las corridas de toros lo es Venezuela. Siguiente, por favor. A continuación, el doctor Antonio va a continuar. Sí, a partir de ahora yo me voy a referir a los argumentos que fueron vertidos en favor de los demás animales y la prohibición de las corridas desde dos ejes. Primero el enfoque más, referido a los derechos de los demás animales y luego el enfoque ambientalista. Con relación a este enfoque, no tuvo una amplia recepción en la jurisprudencia. Como veremos, la jurisprudencia se basa más que nada en el enfoque ambiental. Ha sido la doctrina quien recoge este enfoque. Voy a mencionar a la filósofa Paulina Weber, la cual tiene una serie de argumentos. El primer argumento se basa en la sintiencia, entendida como esta capacidad de ser consciente y experimentar situaciones placenteras y dolorosas. En el pasado esta capacidad era desconocida en virtud de que no había suficientes avances científicos, estaba normalizada la violencia. Hoy en el siglo XXI, con las evidencias que existen con razón a esta capacidad por la presencia del sistema nervioso central, sería innegable, o sea, no puede ser desconocida esta realidad. Y digamos que otro eje fundamental es buscar que se ponga en línea con esta lógica el mensaje que se debe dirigir a la sociedad. Y contrario a este mensaje orientado a la cultura de la paz, viene de la mano de las corridas de toros, la cual generan habitualidad en cuanto a la violencia que se despliega hacia los demás animales, y ello da lugar como consecuencia a la configuración de eh, una sociedad que participa constantemente de la confrontación, una sociedad psicótica, en palabras de esta autora, y carente de empatía. Digamos, en la siguiente filmina vamos a tomar los argumentos de Beatriz Van Cantón, la cual busca cuestionar la idea de autoridad en el sentido de que a la fecha las corridas de toros se fundaban la validez en el hecho de que habían sido practicadas hace décadas y siglos. Pero, digamos, desde el punto de vista ético, uno debería tomar argumentos para observar la validez. Primero, esta autora parte de las evidencias éticas que ya mencionamos con relación a la presencia de la sintiencia en aquellos que tienen un sistema nervioso central, y en virtud de esta capacidad se desprenden una serie de intereses fundamentales como el derecho a seguir viviendo y el derecho a evitar o huir del sufrimiento, los cuales son intereses primarios, los cuales se oponen a otra categoría de intereses conocidos como secundarios, como satisfacer interés económico, divertimento, y en ese contexto aquellos, digamos, intereses vinculados a la preservación de la existencia deben prevalecer sobre los segundos. Y en función de la ética, preservar estos intereses y prevenir cualquier forma de daño a cualquier ser sintiente en virtud del respeto que merecen estos principios. Y el otro argumento que trae con relación a la prohibición de las corridas de toro es la banalización del mal moral que se despliega a través de estas actividades. Lo que ocurre que la sociedad, a partir de ello, te va a considerar insignificante el daño que se genera en los animales y se genera un distanciamiento físico y psíquico hacia los demás animales. Y en línea con esta postura en favor de la corrida de toro, observa que hay una serie de normas jurídicas que pueden permitir la protección de estos intereses fundamentales, como ser, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce a los demás animales como seres sintientes y el deber del Estado de proteger a los intereses que surgen de esa condición. Y dentro de este enfoque de los derechos tenemos un enfoque más bien puramente jurídico de la doctora Rosa de la Torres Torres, la cual dice que la Constitución contiene un principio implícito de bienestar animal. Para explicar este principio, ella nos remite una sentencia que ustedes ven aquí,
En esta sentencia se sostiene que debe diferenciarse la protección ambiental de la protección del bienestar animal y, digamos, para poder explicar los contornos de este derecho, sostiene que muchas veces en confrontación del bienestar animal surgen determinados derechos como ser el derecho al trabajo y el derecho al comercio vinculado con esta actividad de las corridas de toros, y estos derechos tienen límites claramente marcados que vienen dados por la preservación de los valores democráticos, y entre los valores democráticos está la promoción de la cultura de la paz y la prevención de violencia y cualquier forma de maltrato a todo ser sintiente. Entonces, cualquier práctica cultural que contradiga estos valores resulta incompatible con el espíritu de la Constitución, y por tal razón deberían prohibirse este tipo de prácticas como ser las corridas en virtud de estos argumentos. Además de este enfoque, encontramos el enfoque ambiental, que ustedes pueden ver aquí la carátula de esta sentencia, refería a un recurso de revisión que tuvo lugar ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Aquí se analizó, digamos, si existió una omisión de deberes legales de parte del SADER, que estaban vinculadas a la vigilancia y a exigir el cumplimiento de normatividad federal, normatividad federal de sanidad, y aquí se acreditó que realmente se habían incumplido estos deberes y señaló que se habían violado una serie de derechos fundamentales, entre ellos el derecho al ambiente, y con relación al ambiente se precisaron los contornos. Este medio ambiente es una condición para preservar otros derechos fundamentales, no solamente de los humanos, sino de los organismos vivos con quienes compartimos el planeta, y que tiene su fundamento en el artículo 4 de la Constitución mexicana. En virtud del principio precautorio y en virtud del principio nuevo pro natura, la anticipación en la protección ambiental de parte del Estado, aun en caso que no exista una plena certeza del riesgo, debe digamos, anticiparse, y en caso de duda en torno a la interpretación o aplicación de la misma, debe realizarse siempre en favor del ambiente. Y luego encontramos dentro del enfoque ambiental una versión atemperada que ustedes verán en esta sentencia. Yo aquí por una cuestión de tiempo no voy a desarrollar todos los argumentos, sino referirme a los contornos que traza la cultura. Dice que toda práctica cultural no es protegida por la Constitución porque hay unos límites, y estos límites vienen dados por la preservación de la paz y la no promoción de la violencia. Y vemos que, digamos, digamos, de estos contornos se desprende el derecho al ambiente, y el derecho al ambiente, más allá de proteger los intereses fundamentales humanos, también busca preservar la armónica convivencia entre las especies. Y este derecho al ambiente, digamos, abarca o comprende también la protección de la vida y el bienestar animal, no solo como miembro de una especie, sino en tanto individuo sintiente. Ahora voy a ceder la palabra a la compañera para que continúe exponiendo otra argumentación u otro foco referido a la cuestión. Gracias. Bueno, algo que es bastante importante que también entremos a análisis es en cuanto al interés superior de niños, niñas y adolescentes y las corridas de toros. ¿Por qué? Porque las infancias pueden entrar a ver, a presenciar y a ser partícipes de las corridas de toros. Evidentemente, pues son partícipes en donde no se les toma en consideración, sino que desde un punto de vista adultocentrista los llevan a este tipo de lugares. Hay que ver bien qué es el interés superior de niñas, niñas y adolescentes. Para empezar, es un eje rector, es un principio de rango constitucional que está previsto en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Y bueno, justamente aquí este principio demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes, se debe de permear sus derechos, siempre. Es decir, por encima de cualquier situación, el interés superior debe de prevalecer. Evidentemente, esto no únicamente está positivizado en nuestra Constitución, sino también en instrumentos internacionales que México debe de observar por ley. En el artículo primero constitucional es muy claro de que también tendremos que atender a los tratados internacionales. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, es la Declaración de los Derechos del Niño. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tenemos también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, interpretando mujer también, que se integran, por supuesto, las niñas. Siguiente, por favor.
Ahora, es bastante interesante ver cuáles son los efectos en las infancias de presenciar las corridas de toros. Tenemos algunos informes científicos que han realizado psiquiatras y psicólogos en donde pues se han referido a qué es lo que sucede con las infancias y las corridas de toros. Un informe muy valioso es el del profesor doctor Víctor José F. Rodríguez. Ustedes van a poder tener acceso al link que lo proporcionamos en la bibliografía para que lo lean con calma. Y bueno, aquí se hizo una investigación en 240 niñas y niños entre 8 y 12 años de edad, en donde pues se empieza a estudiar qué es lo que sucede con estos niños, porque ellos acuden regularmente a las corridas de toros. Y bueno, vamos a ver que para empezar, pues algunos de ellos comienzan a revelar cierta indiferencia hacia el sufrimiento animal, ¿no? Después de cierto tiempo de estar acudiendo. También por supuesto que se va a ver que hay niñas y niños que tuvieron exposición a videos de las corridas de toros y bueno, se va a poder ahí ver que en unas evaluaciones posteriores hay un aumento de agresividad, y lo cual pues evidentemente estamos viendo que el hecho de ver violencia te genera la agresividad y esto ya lo hemos visto en otro tipo de casos. Siguiente, por favor. También se observó una tendencia hacia el impacto negativo de las corridas, es decir, eso también genera ansiedad en los niños y en las niñas. Ahora es curioso también porque los efectos son más pronunciados en los niños que en las niñas, lo cual se atribuye dado el sexo masculino porque se identifica con el torero. ¿Por qué? Porque el torero justamente pues es de un sexo masculino, ¿no? Y pues bueno, aquí vamos a ver también que pueden existir comportamientos que van a impactar en el futuro de las infancias. ¿Por qué? Porque recordemos que las infancias se protegen y deben de estar protegidas por el Estado, porque es esta época en la que se construye mental, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, un niño a su edad adulta. Entonces, es por eso que debemos de priorizar este tema porque no es posible que las infancias estén expuestas a la violencia y sobre todo en un país que, como ya lo vimos, ocupa los primeros lugares a nivel mundial en violencia. Entonces, esto, por supuesto que no hay una lógica de ningún tipo para que pueda prevalecer esto. Siguiente, por favor. Ahora también el Comité de los Derechos del Niño de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ya se ha pronunciado en donde dice que se recomienda que se prohíba la participación de los niños menores de 18 años en estos espectáculos. Siguiente, por favor. Siguiendo un Ok, a poco continuación, el doctor Siguiendo Antonio un va a poco seguir. el recorrido de los impactos en niñas y adolescentes, en la declaración conjunta de una serie de asociaciones referidas a la salud mental en Estados Unidos, han hecho algún análisis de las consecuencias que traen la exposición a los niños a eventos violentos, como puede ser las corridas de toro, aunque el estudio no se refiere específicamente a eso. Y como conclusiones traen lo siguiente, que existe una relación causal entre la violencia que hay en esos entretenimientos y el comportamiento que los niños exhibirán, que serán agresivos en algunas situaciones. Verán también que el único medio para resolver conflictos individuales y sociales es la violencia, hay una pérdida de empatía a situaciones de vulnerabilidad y hay como, y esto influye también en la percepción del mundo, lo cual trae una percepción negativa del mundo, del cual el mundo es un mundo belicoso, un mundo injusto, y a la vez hay la posibilidad de que se desplieguen conductas violentas en las prácticas cotidianas de parte de estos niños. Otro estudio que me parece relevante, pero por una cuestión de tiempo no voy a profundizar con mayor detalle, simplemente voy a referirme que a un conjunto de niños que ustedes verán aquí, se les realizó un cuestionario y con posterioridad se los expuso a cintas de video para ver qué impactos generaban tanto en aspectos cognitivos como emocionales de estos niños. Y como conclusión se extrajo que estos niños al inicio no mostraban valoraciones positivas con relación a las corridas de toros. Con posterioridad, después de ver estas cintas que estaban atravesadas de diálogos festivos o agresivos, dio lugar a que estos niños tuvieran una conducta
más marcadamente agresiva de la que tenían con anterioridad. Y también hubo una evidencia en que la edad de estos niños tenía un efecto significativo y algunos niños sufrieron graves perturbaciones en virtud de ser expuestos a este tipo de situaciones. Bueno, finalmente, como conclusiones, vamos a tener que, que las corridas de toros no son tradición, porque obviamente la tradición no debe de maltratar a un ser sintiente. No es cultura, porque la cultura es educación y las corridas de toros no son educación. Atentan en contra del interés superior de niñas, niñas y adolescentes, como ya lo vimos, y esto pues está positivizado en nuestras leyes y también en los tratados internacionales. Incita a la violencia porque es un espectáculo lleno de violencia. El maltrato animal es óbice en las corridas de toros y esto es algo indiscutible e innegable. Tenemos documentos científicos donde se puede ver paso por paso el sufrimiento animal. Además de que el Estado, al proteger las corridas de toros, sistematiza la violencia y el maltrato en contra de un ser sintiente, lo cual atenta a lo dispuesto en el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, que nos señala que se deben de proteger a todos los seres sintientes. Y los toros son seres sintientes, no son cosas. Por lo tanto, las corridas de toros no son constitucionales y deben de ser prohibidas en México y en todo el mundo. Sí, por último, me gustaría señalar que todas las políticas públicas de los estados deberían estar orientadas tanto a prohibir esta conducta como a prácticas educativas tendientes a promover la empatía hacia los demás seres sintientes. Eso sería nuestro cierre y muchas gracias por escucharnos. Espero que sea de su agrado esta exposición. Muchas gracias.